Si Dios quiere, como hasta las 10, para hablar mucho, pero mucho referido justamente no solo a la justicia, sino a su historia personal y mucho de lo que se vive en nuestra provincia desde el punto de vista penal, ¿no? Ella es fiscal de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional, es la doctora Claudia Ríos. ¿Cómo estás, Claudia? Bueno, Bienvenida. buen día, muchas gracias por la invitación a todos. Bueno, es un gusto estar acá, ¿eh? Bueno, muchas gracias. En CNN, Radio Mendoza. Claudia, ¿cuántos años hace que sos fiscal en homicidios? Yo fui fiscal primero de Maipú Luján a partir del año 2005. Ya luego, en el 2009, fui fiscal de delitos complejos. Y luego ya cuando se crean las fiscalías especializadas, es decir, que se especializan por delitos, fue a partir del año 2016 que quedé como fiscal de homicidios. Ujú. Mucho tiempo. Y con casos relevantes que han pasado en nuestra provincia, ¿no? Y te tocó estar. Uno, por ejemplo, fue el que trascendió a nivel internacional, que es el caso de Gil Pérez. Sí, sí, sí. Ese caso, la verdad que intereses obviamente internacionales. Tuvimos gente que no solamente vino de Israel, sino también de Australia, que fue la esposa, el esposo, perdón, de la tía de Gil Pérez. Mucha gente también preocupada, rabinos, gente muy preocupada internacionalmente por esta situación, porque todo Claro. comenzó como una averiguación paradero. Claro. Es decir, que había mucha preocupación por tratar de ubicar a estas personas sin saber en lo que en lo que terminó luego una tragedia. ¿Qué hace una fiscal? ¿Cuál es el rol puntual y sobre todo cuando estamos hablando de todo lo inherente al derecho penal y por ende delitos? Bien, lo que hay que aclarar siempre es que nosotros no hacemos prevención, es decir, que empezamos a intervenir ante la comisión de un hecho delictivo, presuntamente delictivo, porque tenemos que corroborar si ese hecho denunciado o ese hecho que llega a conocimiento del Ministerio Público, lo primero que hay que determinar si ese hecho constituye delito. De ser delito, quiénes son los presuntos imputados. Ujú. Y esto, bueno, trae aparejado un montón de situaciones porque no solamente el fiscal interviene cuando denuncian un hecho, sino cuando toma conocimiento de un hecho, ya sea por medios periodísticos o que llega a sus oídos un presunto hecho delictivo. Entonces obliga al fiscal a intervenir. Hay delitos o hay hechos que son de instancia privada, que solamente el agraviado puede denunciar. Pero una vez que se denuncia, ya el fiscal comienza su persecución penal. Ujú. Eso es importante destacar Claro. porque hay hechos en los cuales, o por ejemplo, hechos que llegan a nuestro conocimiento y se determina que como delito, o sea, como hecho delictivo no es, pero sí puede ser una cuestión civil, que eso se inicia de luego, De otra manera. claro, Ujú, claro. ujú. Mendoza ha tenido casos muy fuertes y en ellos has intervenido. No sé si podés hacer como un repaso, aunque sea a título de ir nombrando, y seguramente muchos de los oyentes se van a recordar en los que interviniste. Bien, lo que pasa es que yo siempre hago la alusión, por ahí que me pregunten por hechos concretos, ¿por qué? Porque trato de dar, qué es lo que corresponde, la relevancia a todos los hechos delictivos. No es que Ujú. haya un hecho más grave que el otro, puede ser con mayor Claro. repercusión pública, pero todos los hechos, e inclusive que a lo mejor no tenga una trascendencia periodística, es delicado y grave para aquel que sufre y Obvio. padece esa situación y que Claro. nosotros debemos darle una respuesta. Claro. Pero sí, hechos mediáticos han sido bastantes. ¿Quién aparece primero, no? Ante una escena de crimen, por ejemplo, ante un homicidio? ¿Quién aparece primero? ¿La policía? Claro, el primero que llega al lugar del hecho es el personal actuante, que eso por ahí uno o periodísticamente se desliza, pero realmente ellos son los primeros que llegan al lugar. Ante un anuncio al CEO, son los primeros los actuantes, es Ujú. decir, el personal de la uniformada. Y esto es importante destacar la labor de ellos, Claro. porque por ahí pasa desapercibido y sin embargo ellos son los primeros que llegan al lugar. Dan conocimiento a la oficina fiscal, obviamente ellos se trasladan al lugar por
el llamado al CEO. El CEO convoca a que el personal más cercano a esa zona se constituya en el lugar. Luego se da conocimiento a la oficina fiscal, o a veces ocurre que nos están poniendo en conocimiento no solamente de la unidad investigativa, en este caso de homicidios, sino también a través del CEO. Y llega al lugar el ayudante fiscal. Primero el ayudante. Es como simultáneo. Ajá. A veces, en la mayoría de los casos, el ayudante fiscal llega al lugar. ¿Por qué? Porque está ubicado en la zona donde ocurre el hecho. Es decir, claro. que la oficina fiscal está en esa jurisdicción. Que recordemos hace algunos años que están en las mismas comisarías, ¿verdad? Claro, claro. Ahora ha habido una pequeña distribución física, pero sí en lo que corresponde al departamento que corresponde al hecho. Entonces el ayudante fiscal que pone en conocimiento al fiscal en la mayoría de las veces, porque como dije, en forma simultánea va la unidad investigativa llamando, y por frecuencia policial, que también tenemos una frecuencia, vamos escuchando y ya van dando la novedad que se va constituyendo el fiscal. Pero el ayudante fiscal que llega al lugar ya me va dando novedad de lo que le ha puesto en conocimiento el personal actuante, que es el que preserva el lugar, el que trata de poder identificar a los primeros testigos presenciales o aquellos que tengan conocimiento del hecho. Y ya cuando llega al lugar la unidad investigativa, inmediatamente van trasladando obviamente a los testigos o cualquier persona que sea de interés o de relevancia para la investigación del hecho. ¿Qué es lo peor de justamente tomar contacto con la escena del crimen? ¿Qué es lo peor para vos como persona, más allá de tu profesión? No es que sea lo peor, sino que uno cuando llega al lugar ya uno sabe y va preparada a lo que va a ver. Uno ya lleva muchos años, como que se acostumbra, ¿no?, a todo esto, pero sí no es que afecte, sino que vos ves el dolor de aquella persona que está ahí, que ha perdido un ser querido de esta forma, de una forma... Debe ser choqueante. Uno obviamente tiene que tener una cierta empatía, y esta empatía no solamente con las víctimas de los delitos, sino también tener un contacto directo con el acusado, y siempre respetando las garantías constitucionales de todo, que esto es importante, porque ellos, aunque hayan pruebas fehacientes que pueden ser los responsables, en esta etapa de la investigación, ellos son presuntos imputados y gozan de un estado jurídico de inocencia, que eso es importante destacarlo. Claro. Y aún siendo juzgados, también tienen derechos, o sea, en el fondo, porque por ahí hay como una idea de que, bueno, si cometió un ilícito, ¿no? Está imaginario de la gente que, bueno, que los traten mal, o que, en el fondo, más allá de lo que hayan hecho o generado, también gozan de ciertos, no sé si beneficios sería, pero sí de derechos humanos, ¿no? Claro, en el fondo. Los derechos humanos entiendo que es para todos, claro, es decir, no solamente para los acusados, sino también para las víctimas. Y entiendo que una persona que está acusada, y si es declarado culpable con una sentencia firme, porque recordemos que las sentencias pueden ser recurridas, entonces todavía no están firmes. Por eso la presunción de inocencia. Exactamente. Claro. Ellos van a seguir con esta sentencia, y luego ya comienzan a través de la ejecución de la pena, el cómputo de la pena, con ciertos beneficios que prevé justamente la ley. Y se deben respetar todos sus derechos y garantías. Y en esto traigo a colación, si me permiten, hace poco me tocó estar en la visita de cárcel en Almafuerte. Nunca me había tocado estar con condenados, es decir, con personas que ya están con la ejecución de su pena, y la verdad que el hecho de tener contacto con cada uno de ellos, creo que estuvimos en la mesa con el doctor Castro, otro fiscal en realidad de violencia de género, poder entablar esta conversación y decir, bueno, qué es lo que necesitaban, qué es lo que les preocupaba, también ver todo lo que llevan a cabo durante este tiempo que llevan... Cumpliendo la pena. Claro, cumpliendo la pena. Y pude advertir situaciones que a lo mejor no tenía contacto por mi cargo, ¿no? Claro. Que no estoy justamente en esa situación. Puedo llegar a subrogar a una fiscalía de ejecución, pero ver
cómo cada uno de ellos explicaban los talleres que realizaban, algunos ya estaban en la universidad, es decir, que todos los derechos que le da la ley, le otorga la ley, es justamente para este principio que siempre se habla. ¿Cuál es el fin de la pena? La resocialización, la readaptación, es decir, tratar que en el momento de cumplir su pena o cuando tengan sus beneficios pueden llevar a cabo actividades y poder insertarse, ¿no? Exactamente, insertarse claro, en la sociedad. Claro, insertarse. Lo que pasa es que, bueno, muchas veces la gente dice, no, en definitiva, esto es un gasto, ¿no? Y no sabemos en qué momento podemos estar nosotros, un hijo, en esta situación. Me parece que a veces la sociedad es bastante dura en ese sentido, que se pudran, que hay que quemar todas las cárceles y este tipo de cosas. Sí, eso uno lo escucha, pero también tenemos que darle una respuesta. Y la respuesta es justamente que lo condenen si es culpable, que cumpla la pena que se establece, pero que hay una posibilidad justamente, no solamente que sea parte de la víctima, porque sabemos que la víctima solo es parte en el proceso cuando está constituido o revestido en el carácter de querellante particular, pero también nuestra ley procesal prevé que la víctima puede tener conocimiento de todo el estado del proceso. Entonces, la mayoría de las personas quieren saber qué es lo que pasa después. Claro. Claudia, bueno, hablamos del caso Gil Pérez y hay otro caso que, bueno, fuera de micrófono, lo que puedas contarnos, ¿no? Sí. Pero que me impactó cuando sucedió lo de Villa Crespo, esta mamá que asesinó a su marido y a sus 2 hijos en un ataque psicótico con una persona que tenía problemas mentales, pero de qué modo fue cambiando el escenario cuando se conoció la noticia, porque primero supuestamente era el papá el que había hecho estos crímenes, el que había cometido esos crímenes y luego se había suicidado, y no, fue cambiando. Y hay un caso que, bueno, me tocó cubrir en otra radio, en Radio Niwil, concretamente en La Madrugada, y que estábamos hablando de una familia asesinada, abuelos, la mamá, el nene y un amiguito. Ese escenario que cambió tan rápidamente. ¿Podemos recordar un poquito? Sí, lo recuerdo. Fue en el caso de Las Heras. Claro, y fue llamado como el cuádruple homicidio de Las Heras. Este hecho, la verdad que nos llevó mucho tiempo. Recuerdo haber entrado, ingresaba a la oficina fiscal, creería 22:30, el hecho fue anterior, que estuvimos en el lugar del hecho. Más o menos, porque con nosotros en ese entonces estábamos de 0 a 6 en vivo en la radio. El hecho habrá sido 21 horas. Es lo que recuerdo, 21 horas, cuando me pone en conocimiento en ese tiempo el titular de homicidio, es el subcomisario Fiorenza, ahora es comisario, y bueno, él me pone en conocimiento que había un doble homicidio y de repente me dice, o de pronto me dice, no doctora, espere, es un triple. No, yo no sabía si realmente me estaba, le digo, pero ¿qué me está diciendo? Me dice, no, le digo en serio, espere. Y claro, le estaban comunicando por frecuencia una vez que ocurría ya una muerte tras otra, es decir, cuando lo declaraban ya fallecida a la persona. Y nos constituimos en el lugar, fue un 8 de diciembre. Un 8 de diciembre. Sí, me acuerdo perfectamente porque muy preocupado. Y esto, ¿por qué traigo a colación esta fecha? Fuera que es una fecha también religiosa, ¿no? Es porque me hablaba el procurador muy preocupado, que en ese tiempo era el doctor González, y era su cumpleaños. Entonces lo recordé perfectamente, me dice, Claudia, está todo bien, cualquier cosa que necesite. Bueno, estaba muy preocupado por esta situación y él festejaba su cumpleaños. Creo recordar lo que es así. Y además el matrimonio que fue asesinado venía, o la familia venía de la iglesia. Claro, de la iglesia. Y cuando ingresamos al lugar, bueno, la verdad que fue terrible, porque eran los abuelos, la mamá y la criatura. Es decir, fue un hecho trascendente en donde, e inclusive también recuerdo que en ese momento, al otro día, se tenía que designar el ministro de Seguridad y que se reiteraba el mismo ministro que de la gestión anterior se repetía nuevamente con su nueva gestión. Era ministro en ese entonces Aranda. Carlos Aranda. Carlos Exactamente. Aranda, y bueno, todos estaban muy preocupados. En esa época también estaba el señor Caleri,
bueno, todos en el lugar, sin saber qué había ocurrido. Claro, Caleri declaró que nunca en su vida, en su trayectoria, había visto tanta sangre. Sí, sí, sí. Y estaba quien es hoy el director de investigaciones, José Vega, él estaba a cargo de científica. Uh-huh. Y bueno, de acuerdo a las diferentes argumentaciones, me decía, no, doctora, no hay nada, no, como que no habían manchas hemáticas arriba del techo. Pero esto hay que ser muy cuidadoso, ¿por qué? Porque luego se determinó, atento, o sea, a la gran investigación llevada a cabo, no solamente por el personal actuante policial, sino por la División de Delitos Complejos, que era en ese tiempo, se determinó que la persona que había llevado a cabo todo esto era un menor no punible. Por eso es que esto ya después quedó a cargo de la Fiscalía Penal de Menores, quien es el que debe demostrar la responsabilidad, pero obviamente no fue imputable. No es imputable, no claro. Es imputable. Pero sí la Fiscalía Penal de Menores tiene que determinar si esa persona llevó a cabo el hecho simplemente para acreditarlo, pero no se le puede atribuir ninguna pena, porque justamente recordemos que la ley 22.278, el régimen penal de menores, a partir de los 16 años se le puede atribuir un delito cuya pena, bueno, superen los 2 años de prisión. Uh-huh. Y eso ese tema no se siguió luego. Ellos siguen porque hay medidas para llevar a cabo para la contención o ver qué es lo que ocurrió en porque ese menor. Recordemos que el menor que había quedado vivo era justamente el que decía que había ingresado una persona al domicilio y los había atacado a todos. Claro, de acuerdo a esas argumentaciones que se trabajó, y bueno, no se pudo determinar, no era conteste con las pruebas que en ese momento José Vega me refería como personal de científica, como que no habían manchas hemáticas, no habían huellas, no habían, o sea, claro, era totalmente contradictorio, o sea, totalmente. Entonces, bueno, después ya pasó al doctor Farmache, en el cual ya de ahí en más yo no tengo conocimiento. Claro. Y no pero fue impactante. Fue al ser un menor, exactamente. Un menor no punible. De todos modos fue impactante ese caso, recuerdo, y además, bueno, arrancó, como vos bien decías, 9 de la noche, y resulta que a las 4:30, 5 de la mañana ya era otro el escenario, ¿no? Claro. Hasta que se conoció finalmente la noticia. Recuerdo que, bueno, muchos auxiliares de la Fiscalía, y en ese tiempo el ministro convocó a todo el personal policial, inclusive a aquellos que estaban de licencia, porque era un hecho grave y trascendente para nuestra provincia. Recuerdo haber ingresado en horas de la noche a la oficina fiscal, luego de haber estado en el lugar, llevado a cabo allanamientos que recuerdo que me los otorgaba por teléfono el doctor Carlos Venega. Esto lo recuerdo porque, bueno, todos saben que fue juez durante muchos años, cuando yo era auxiliar y diferentes cargos, ¿no? Y nos otorgaba los allanamientos y luego ingresar y salir, no sé, 3 de la tarde, como que entras de noche y de repente tremendo. Salís en un horario, no sé cómo todos estábamos tan creo lúcidos. Creo que es la propia adrenalina del momento. Ese caso y el de Gil Pérez fueron los que más trascendieron, ¿verdad? Sí, fue el de Gil Pérez, sí, porque no solamente la relevancia, la importancia de lo que es un homicidio, pero en el momento del paradero, que fue denunciado como paradero, la preocupación de nuestra provincia, del gobernador, bueno, en ese tiempo, quien es actualmente gobernador, Alfredo ¿no? Cornejo, claro, sí. La preocupación, ¿por qué? Porque era un tema de tinte internacional. Entonces, y como cualquier hecho de gravedad, ¿no? Pero era la búsqueda de 2 personas extranjeras. Claro, totalmente. Y bueno, luego con el excelente trabajo llevado a cabo por científica, por la gente de SCAM, de los perros. De los perros, sí. También la tuvimos a... Sí, el hecho de toma de muestras también en el departamento de aquellas personas que estaban denunciadas como... desaparecidas. Se logró determinar con el laboratorio de genética justamente que coincidía el perfil genético de las muestras que habíamos tomado en el terreno de Gil Pérez. Entonces eso fue convocar a muchísima gente, porque fue un allanamiento de un terreno muy grande, de varias, o sea, una extensión bastante considerable, y fue convocar, trabajó
mucho personal policial de diferentes divisiones y no quisiera nunca olvidarme, pero Claro. siempre, y también la colaboración ardua y la verdad que fue una excelente intervención también del municipio que Sí, colaboró, sí. ya sea con retroexcavadoras, con el personal operarios de ahí del municipio de Guaymallén. Bueno, te quería preguntar a propósito, ¿cómo es el tema de los turnos? Los turnos, ¿no? Qué Ahora lío, no. porque por los turnos no has venido antes. No, lo que pasa es que después tiene... ¿El sorteo? Lo que sigue... No, el turno es así. Tenés de el lunes a las 0 horas hasta el domingo 23:59. Ah, claro. Y somos 4 fiscales, entonces nos vamos turnando uno por semana. Y ahora viene otra mujer, ¿no? En lugar de Sí, Torres. ya está. Ya está. Es Florencia Díaz Peralta. Muy bien. Nosotros, bueno, siempre hemos trabajado en equipo, armónicamente, o sea, con mucha armonía en el trabajo. Bien. Y bueno, ya se ha adaptado rápidamente, Florencia. No siempre eran, las fiscales eran mujeres quienes se designaba. ¿Esto cambió? ¿Primero eran siempre hombres o cómo es? Sí, primero fue Fiscalía de Delitos Complejos con el doctor Marte Arena, doctor Correa Llano y doctor Carnielo. Luego yo reemplacé, cuando ascendió el doctor Correa Llano, ocupé su lugar, ahí eran 2 hombres y yo. ¿Pero fuiste la primera mujer fiscal? En delitos complejos. En delitos complejos. Sí, ahora hay muchas mujeres. Ahora hay muchas mujeres fiscales, ¿no? Sí. Ya luego cuando se transformó en Fiscalía de Homicidio, ya seguí siendo la única mujer. Ya luego se incorporó la doctora Lazo y hoy doctora Florencia Díaz Peralta. Bueno, amo a Claudia Ríos, dice. Dios, la escucho y siempre en todo lo que ha hecho, siempre la sigo. Tremendo el nivel de profesionalismo. Bueno, muchas gracias a esta oyente que nos escribe, y bueno, también nos escribe Diego Stortini, que en un ratito también va a estar con nosotros, y dice, estoy escuchando, qué excelente, algo que nos dice, el laburo de investigación de la Policía de Mendoza, eso no se visibiliza mucho, es muy bueno esto que nos estabas diciendo, ¿no? Otra de las cosas que siempre menciono, que no es el trabajo ni decir fue o es la doctora Ríos. No es la doctora Ríos. Detrás de la doctora Ríos hay un gran equipo y es el que trabaja incesantemente. Yo soy, obviamente, la investidura, la figura pública, pero detrás no solamente está el personal de división de homicidios, sino diferentes reparticiones de investigaciones, personal de la uniformada, auxiliares, cuerpo médico forense, policía científica, mis secretarios, prosecretarios, jefe de mesa de entrada, auxiliar, es todo un equipo. Bien. Entonces, eso y también está bueno es hablar importante. del equipo, porque si no, viste, a veces por afuera dice, no, tantos ñoquis que hay en la justicia. Hay que ver en los casos de qué modo cada uno interviene y que cada uno tiene su rol y hasta ese administrativo es justamente quien te está colaborando para que finalmente se llegue a digamos, dar decir, bueno, esto, no sé, cosa juzgada lo dice el juez, pero que esté todo bien encaminado. No, y también aprender a escuchar, porque una de las cosas que nosotros tenemos, nos reunimos con el personal de homicidios, y yo soy, ya saben, a ver, es la verdad, soy ansiosa, quiero las cosas ya, y me dicen, no, doctora, espere, ¿qué le parece tal cosa? Entonces esto de dialogar, de escuchar, que no escucho mucho porque siempre los interrumpo, pero bueno, lo digo públicamente para que no crean que no estoy diciendo la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Esto es decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué les parece? O sea, es bueno eso. Es bueno. Es la comunicación. Y que sepan todos que no es el trabajo, voy a hablar, porque en este caso estoy yo acá, de la doctora Ríos. Es todo un trabajo por detrás y que vamos todo un equipo, que es de esa forma que se logra todo, no solamente en mi trabajo, en cualquier otro trabajo. En todos los trabajos, el es equipo así. es fundamental. Sí. Claudia, bueno, en los últimos días, en los últimos meses, se conoció la historia de esta fiscal, en realidad jueza, McIntosh, que, bueno, hizo caer el caso Maradona, o el caso va a seguir, por supuesto, pero que ahora hay que empezar de nuevo. ¿Qué te pareció esto como mujer, pero sobre todo como profesional, no? Yo preferiría, por un tema de respeto, a que justamente haya una investigación en curso. Lo que sé es lo que ustedes también saben, lo que se da publicidad.
Siempre hay que tener en cuenta que hay que saber todas las circunstancias, pero bueno, fue algo muy impactante para todos. Muy fuerte. Pero preferiría, y esto con mucho respeto lo digo, de no emitir opinión, porque volvemos al mismo principio. A ver, ella todavía no ha sido juzgada, ni tampoco el tema del jury, todo esto que viene han hecho, en el han camino. hecho alusión, tiene que estar admitido, y esto es un procedimiento que se debe llevar a cabo. Sí, todo un proceso que se lleva a cabo. Sí fue impactante porque, bueno, todo esto que por ahí se menciona, un poco que hace caer un poco a la justicia, la imagen de la justicia. Pero bueno, preferiría hasta ahí nomás llegar. En el caso de la justicia de Mendoza está muy, sí, por supuesto, está muy, es respetada inclusive más allá de lo que es lo que es Mendoza, muy respetada. Sí, lo que pasa es que a veces cuando las personas no tienen respuesta de la justicia, es donde por ahí viene la situación que la justicia no hace nada, que los fiscales no hacemos nada. Yo hablo sobre la situación que yo llevo a cabo. Jamás hablaría porque primero que no corresponde y no es así como debe ser. Yo hablo sobre las investigaciones. Yo también he tenido reclamos de las personas en donde o no tienen una respuesta, pero también les hago saber que trabajamos y a veces no logramos darle una respuesta. Y a veces ahí está la situación de la gente. El enojo. El enojo, y sí, y es entendible. Y es válido, cuando ¿no? por ahí hacen marchas o que me dicen, sí, han hecho una marcha pidiendo justicia, y yo lo entiendo porque ellos son los que padecen el dolor, el sufrimiento y la espera. Pero desde nuestra parte es trabajar, y a veces no poder tener respuesta es una tristeza, y aunque no se crea o no, la verdad que yo lo digo de corazón, es dolor, es sentir fracaso, es sentir desesperación en no poder dar una respuesta. Y me ha pasado y me sigue pasando porque hay varias causas en las cuales todavía no he podido dar respuesta a la familia. Claudia, ¿cómo es Claudia Ríos cuando, por ejemplo, vivió o salió de un escenario cruel en donde efectivamente hay fallecidos, en donde hay sangre? ¿Cómo vuelve a su casa Claudia Ríos? ¿Y con qué se encuentra Claudia Ríos en su hogar? No, mi familia, bueno, es muy acotada, la familia, o sea, con quien compartimos todos los días. Obviamente uno transmite o si llega mal, pero después es como que te queda esa carga emocional, pero bueno, uno por ahí trata de hablar otras cosas, o por ahí me dicen, bueno, ya está, cambiamos. No, y esto hay que pasar ahí, es una cosa que no sé si les ha pasado cuando uno estudiaba, que dormía y te despertaba a las 2 de la mañana, ¿qué sigue? ¿Cómo para rendir la materia? Sí. Bueno, es cuando así. Cuando ibas a rendir era terrible. Que te quedás así. Sí. Y a mí me pasaba cuando yo estudiaba una materia y bueno, y tengo que decir esto. Y por ahí me despertaba a 3 de la mañana y no me acordaba. Yo tengo mucha memoria visual, entonces recordaba, soy de las flúor, que escribe, marcar, claro. y resaltar. Sé dónde está, en qué página, si está más abajo, más arriba, si está del lado de frente. Entonces me iba corriendo a buscar el libro para ver si seguía de esa manera. Bueno, esto pasa a veces con los casos. Es tanta la ansiedad, porque no lo puedo manejar, es mucha ansiedad, y bueno, uno queda así, me dicen, bueno, ya está, hablemos otra cosa, y bueno, no, pero qué pasa, y los vuelvo locos a los policías, me dice, doctor, espere, que estamos trabajando, y bueno, pero bien. Sí, llegás con esa carga emocional también. Y bueno, pero ¿quién te espera? Me espera, lamentablemente hay una persona a quien amo y que ya no me espera, pero sé que está. Pero me espera mi padre, me espera mi hermana y mis cachorras, que es lo que te da más alegría, que te vienen, si te suben, no entienden nada. Pero ellos siempre disfrutan. Sí. Y bueno, esperan en casa papá, mi hermana y obviamente los llamados telefónicos de mis tíos, de mis primos. Claro. Es como que siempre están, Claudita, ¿cómo estás? ¿Y qué esto? ¿Y qué pasó? Pero mucho cariño, bien, mucho amor. Sí, es que ¿Sos creyente? Muy creyente. Y empecé a creer, no es que empecé a creer, sino a decir, bueno, lo que pasa es que uno a veces vive el día a día. Cuando yo he tenido 2 pérdidas que impactaron mucho en mi persona. La primera pérdida fue la persona que me acompañó y acompañé muchos años en una
larga enfermedad, que falleció un mes antes de casarnos. Esa fue la primera pérdida y un dolor muy grande. Hasta el día de hoy sigo comunicado con su familia, que es mi familia. Sí. Y la segunda pérdida muy reciente, que creo que ahí me arrancaron el corazón. O sea, es como que sigo porque tengo que seguir, porque hay gente que espera, porque tengo todavía mi familia que está al lado mío. Pero sí, y a partir de la primera pérdida me di cuenta de lo que nadie a veces, algunas personas no tienen en cuenta, es que existe creer en Dios, creer en mi caso, en la Virgen, en Jesús, y seguir todo eso que nos dejó, porque si no, ¿por qué estamos acá? Claro. Yo siempre pienso que uno tiene una misión en la vida. A mí me gusta esto, hago esto, quiero dar respuesta y me gusta. Pero también está la fe. Y la fe es lo que me ha mantenido hasta el día de hoy de pie. La fe en seguir creyendo, en este caso, que mamá está en algún lugar donde no sé, no entiendo, pero sé que está dándome las fuerzas para seguir adelante por mis proyectos y por los que quedan. Y por tu mamá, que se parecía mucho a vos, ¿no? Sí, mi mamá era toda así también. Mi padre, toda energía. Mi hermana es como mi papá, que son divinos todos, pero quizás nosotros somos muy extrovertidas. Avasalladoras. Sí, pero ojo, es la forma de ser, no es una cosa. Por ahí me dicen, pero ¿por qué soy así? Y no lo puedo cambiar, y soy así, quiero las cosas ya, y vamos por más, y darle fuerza a la gente. Entonces, toda esa fortaleza que tenía mi madre, a pesar de pasar muchos dolores, muchos médicos, muchas cosas, es lo que me dice, bueno, si ella, a pesar de sus dolores, como Raúl, mi pareja anterior, también una enfermedad terrible, si ellos que padecían ese dolor y seguían adelante, ¿por qué no lo voy a hacer yo que estoy bien? Claro, y de poder ayudar no solamente a los míos, mi familia, que es muy chiquita, pero sí por los demás, de poder hacer algo por los demás. Totalmente, dar respuestas. Sí. Claudia, y tu imagen, siempre impactó la imagen de Claudia Ríos cuando llegaba a la escena del crimen, porque ella es impecable. ¿Sos impecable siempre? No me doy cuenta de esas cosas. Si uno, qué sé yo, por ahí te dicen, y yo me pongo por ahí lo que uno, o sea, no es vestimenta. Yo llego y la verdad que no sé, eso que vos me decís, por ahí me lo hace ver mi hermana, me dice, estamos en el supermercado, ¿no? Comprando. Vos me vas a ver si yo estoy en mi casa o salgo a comprar, donde esté, yo siempre me vas a ver con zapatillas, calza, una campera, no. Me dice, pero mira, parece que te está mirando porque, digo, no, nada que ver, o sea, no me doy cuenta, no, esas cosas no me doy cuenta porque uno es así, le nace ser así y es así. Es así. Muy agradable también y muy respetuosa, ¿no? Vos hablas con ella fuera de micrófono para concertar una cita, una entrevista, y siempre te trata de usted. Es muy correcta. No, mira, quiero decirlo, ¿no? Sí, no solamente por ahí de tutear o no, pero hay algo que siempre me enseñó mi padre, y mi padre me decía, nunca te olvides del por favor, gracias, disculpe. Perdón, disculpe. Sí, yo siempre lo digo, pero esto es porque uno, no importa los cargos que uno ostente, es la educación que vos adquirís en tu casa y que te enseñan. Recuerdo a mi padre trabajaba gas del Estado, que después fue Ecogas, él trabajaba en los pozos, todo, y él me decía, vos siempre demostrarles a tus compañeros de trabajo, no importa el cargo que tenga, cumplí tu horario, llega temprano, está presente con ellos, todo. Entonces, esas cosas uno las va aprendiendo. Las llevas, claro, totalmente. Y son las que corresponden. Totalmente. Uno no es un fiscal así, la investidura, es una persona como cualquier otra, con sus sentimientos, sus dolores, sus sufrimientos, sus alegrías. Todo. Claro, por eso preguntaba yo cuando llega a su casa Claudia Ríos, qué terrible, ¿no? Pues sobre todo por la carga que significa estar al frente de homicidios, ¿no? En la parte de homicidios. Claudia, ¿cómo ves también el rol de la mujer? Ya estamos cerrando prácticamente. Sí. ¿Has tenido avances más allá de esto que decíamos, ¿no? Un impacto, ¿no? Con una persona que estaba siendo juzgada
violenta y que te quiso matar. Más allá de ello, en lo que es el trato con los colegas, el rol de mujer dentro de lo que es el Poder Judicial, ¿te has tenido que pelear con alguien para decir, bueno, soy yo, Claudia Ríos, tal profesional, y no exclusivamente una mujer? Bien, yo empecé a trabajar muy joven, en el año 1990, en el juzgado de instrucción. Era la única mujer en aquella época, no es como ahora que tiene más participación e intervención una mujer, pero jamás, y eso lo digo sinceramente, jamás sentí que hicieran una diferencia por ser mujer. Y como dije anteriormente, se trabaja en equipo, se trabaja y no porque digan, vos que sos mujer. La verdad que nunca sentí esa situación. Entonces me formé en un trabajo donde eran todos hombres, personal policial masculino. Y bueno, entonces todo este tema de ser mujer, la verdad que nunca tuve ni discriminación ni nada. Claro. Y luego ya ahora lo vemos en la justicia, hay más quizás cantidad de mujeres en la justicia que hombres, pero no hago la distinción hombre o mujer. Somos todos iguales que vamos por una finalidad o un proyecto o un objetivo, que en este caso es hacer justicia. Y en el caso que me comentás de esta situación... Justamente nos entra un mensaje, me interesaría escuchar eso de quien quiso atentar contra ella. Dice, la verdad, qué valor que tuvo. Sí, la verdad que se tergiversó un poco las cosas, es decir, yo estuve muy dolida por una repercusión errónea públicamente. Todos saben que yo siempre voy a hablar. Y si no hablo, siempre espero que respeten mi silencio y esperen que yo hablo. Porque la verdad está en la boca de cada uno que lo va pasando. Sí. Yo, cuando estuve en ese juicio, jamás le vi ese instrumento que le decimos chuza, jamás vi ese elemento. Sí vi a una persona que venía hacia mí. Lo primero que pensé fue que me iba a pegar una trompada, le soy honesta, no, porque, y no es que, esta es mi interpretación sin perjuicio, que respeto lo que la justicia vaya a resolver o resolvió con respecto a esta persona, porque desconozco qué es lo que pasó después. No he sido citada ni tampoco he sido anoticiada sobre el resultado de esto. Pero, ¿qué pasa? Una persona que se quiere dar a la fuga, solamente muestran un video que toma el frente de la sala de debate, pero al lado de mi escritorio estaban los asientos del jurado. Si una persona se quiere escapar, todo está a la misma altura, no hubiese dado la vuelta y si se hubiese dirigido hacia mí. Se va, sube, está en la misma distancia que sube un escritorio, sube la tarima y se va hacia el exterior porque ahí estaba la puerta. La verdad que cuando dio la vuelta, y yo lo veo, vi que tenía algo, pero no sé, pensé que era su puño, no sé. Y entonces yo me corro hacia atrás. Después cuando veo esa filmación, lamentablemente, la única filmación, ahí la estoy viendo, la única filmación que hay es esa, porque afuera también hay una cámara. Lamentablemente no sé qué pasó con esa cámara, capaz que no ha filmado o estaba con algún desperfecto. Pero cuando ocurre todo esto, en la filmación me veo que termino por poco encima de un penitenciario, de otro interno, porque claro, yo empiezo a correr hacia atrás. Y sí recuerdo haber tenido, no sé por qué, si vos me preguntás, yo sí llevo un gas pimienta porque está totalmente permitido, totalmente, lo vende de venta libre, por ahí escuché algunos comentarios, no puede llevar, hay que leer la ley, por supuesto, y no es. Claro, entonces, claro. Y recuerdo haberlo tenido porque me llamó la atención esa situación en que dijeron, no, estaba en el baño. No, nosotros estábamos convocados en el segundo piso. Claro. Y yo le dije al doctor Mauro Perazzi, doctor, este lugar es muy chico para estar con tantos internos ya condenados, pero sobre todo porque la víctima también era un interno. Claro. Entonces me pareció muy acotado el lugar. Cuando nos cambiamos al primer piso, que entendió que me dio la razón el juez, aparece en otro baño. O sea, a ver, si está en el baño del segundo piso,
no puede bajar al Claro. primer piso. Entonces, no sé qué ha pasado. Eso le corresponde investigar a quien... ¿Y nunca se terminó la investigación? No lo sé porque la verdad que yo soy víctima ahí, no soy... Claro. Nadie me ha noticiado De nada, de nada. de nada. Y bueno, y ahí es cuando... ¿Sentiste miedo? No, me llamó la atención, o sea, Sí, es algo que no me... No lo esperabas. No lo esperaba. Ujú. Y sí recuerdo que habían unas estudiantes de la defensora que estaban haciendo sus pasantías y recordando que tenía el gas pimienta, que no lo podía sacar. Si ustedes ven, yo estoy así. Ajá. Y nadie entiende, pero no, lo tenía colgado en la cintura. Entonces voy hacia el exterior. Y es ahí, en ese momento, que utilizo el gas pimienta. Claro. Porque en ese momento veo que la persona estaba tirada en el piso, tomándola del cuello al estudiante, Claro. y veo que se le cae un elemento que se Que le era la llama chuza. chuza, Ujú. y ahí es donde yo observo y veo que tratan de contenerlo, de aprenderlo, pero él le seguía sosteniendo el cuello a la chica y yo ahí uso y le echo el gas pimienta para que la Claro, suelte. claro. Entonces, por ahí se cambió todo esto, Ujú. que no, y la verdad que me dolió porque a veces es como que dieron una versión diferente, quizás, pero ojo que esto lo digo con un tema de respeto, porque la premura, el querer saber qué ha pasado, Claro, es claro. como que todos hablan, y mi declaración está intacta desde el primer momento al poco tiempo que ocurrieron los hechos, como la de todos los testigos. Todos los testigos dijeron que él iba hacia mí. Y esa fue mi percepción, Ujú. sin perjuicio. ¿Cuánto ha pasado ya? ¿Un año? Ay, ya ni me acuerdo. O más, No me más, acuerdo. un año y medio, me o parece. sea, sinceramente, lo que Ujú. hayan interpretado, lo que haya resuelto un juez, yo siempre voy a ser respetuosa, Totalmente. pero no tengo conocimiento qué ha pasado, ni tampoco la investigación interna al personal penitenciario. Claudia, ¿tenés perritos? Ya te estamos despidiendo. Sí, yo ¿Quiénes tengo son? perros, mis perras, nos juntamos los domingos con un grupo hermoso que les mando un saludo enorme, que todos son más de 12, 13 perros que hay, pero sí, me encantan los animales, me encantan los perros. O sea, yo te digo una cosa, no es raza ni raza, No. me gustan todos los perros. Todos los y animales. los míos que uno Claro. se divierte todo. ¿Cómo se llaman? Gina y Sacha. Gina y Sacha. Muy bien. Bueno, Bueno. Claudia, muchísimas gracias por tu Bueno. presencia acá con nosotros. Es muy valioso y también desde lo personal uno siempre te admira. Entonces es muy bueno haber compartido este ratito acá con nosotros. Bueno, yo les agradezco Mucha gente mucho. admirándote, mensajes, Sí. ¿no? Bueno, muchas gracias. Hay otro mensaje acá que dice, la verdad que me dio mucha indignación con este caso, lo que más me indignó, que la custodia policial use zapatos suela lisas en un lugar donde hay cerámica. Bueno, un Sí. tema. Sí, no, yo siempre digo, yo tengo mucha relación con el personal policial y penitenciario, jamás hablaría, De ellos. ni tampoco Ujú. merituaría nada si buena o mala la actuación, porque para eso están los investigadores, y en Ujú. ese caso yo solo fui víctima, Víctima. como todas las personas que estuvieron ahí, porque no solamente fui yo, Claro, sino totalmente. las estudiantes, todas las personas que estuvimos ahí. Claudia, muchas gracias. Gracias. Que pases un lindo sábado y Bueno. bueno, por supuesto, la admiración de todos. Bueno, y llegan si- los mensajes. y si me permites, bueno, primero agradecerles mucho a los tres, agradecer, bueno, esta invitación, y bueno, a todos los papás les deseo lo mejor, a aquellos papás del corazón también, y a mi padre, a mi tío, a mis primos, todo lo mejor, que pasen este día rodeado de todos sus afectos, y lo más importante, rodeado de amor, en familia y con todas las amistades del corazón. Bueno, muchas gracias.